¿Alguna vez has sentido que las preocupaciones te arrastran como una corriente imparable? Es como si cada pensamiento ansioso se convierte en una ola que golpea con fuerza, robándote la paz, debilitando tu corazón y haciéndote olvidar que no caminas solo. He visto tantas vidas consumidas por el peso de lo que aún no ha ocurrido, por esos temores que se levantan como sombras largas y densas en el horizonte. Nos preocupamos por el mañana como si al hacerlo podríamos controlar su rumbo, pero la verdad es que ese afán no añade nada a nuestra vida, solo la desgasta. En Mateo 6:34, Jesús nos dejó palabras que no son un simple consejo, sino un llamado profundo y liberador. Vaya, no te preocupes por el mañana, porque el mañana se arreglará solo. Las dificultades de cada día son suficientes para ese día. Estas palabras son como un bálsamo para un corazón inquieto, un recordatorio de que Dios nos invita a soltar aquello que no podemos manejar y descansar en su cuidado perfecto. Cada día trae consigo suficientes desafíos. No necesitamos cargar con los del futuro antes de tiempo. El afán por lo que vendrá es como un río desbordado que amenaza con arrastrarnos, pero la voz de Cristo nos llama a confiar, a vivir un día a la vez bajo la luz de su provisión. Recuerdo cómo Él mismo señaló a las aves del cielo que no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y luego nos preguntó con ternura y firmeza, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Es un recordatorio claro si Dios cuida de lo pequeño. ¿Cómo no habrá de cuidar de ti y de mí? Pero aún así, cuán difícil nos resulta dejar el control, cuán profundamente nos aferramos a la idea de que si pensamos más, si planeamos más, podremos evitar el dolor o asegurar la solución. La ansiedad es como un equipaje pesado que cargamos en cada paso creyendo que sin él no podríamos sobrevivir. Sin embargo, lo que Cristo nos muestra es lo contrario. Ese equipaje no nos corresponde llevarlo. Nos invita a entregarlo en sus manos. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una promesa tan hermosa que se convierte en un ancla para el alma. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de las circunstancias, no depende de que todo esté resuelto, sino de una relación viva con aquel que tiene el control. Imagina por un momento un río caudaloso. Si luchas contra la corriente, pronto te agotarás. Pero si te abandonas a su cauce, descubres descanso. Así sucede cuando elegimos confiar en Dios. No significa que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que reconocemos que no fuimos diseñados para llevarlas solos. Cuando soltamos, abrimos espacio para que el Señor actúe. Él nos invita una y otra vez a hacer silencio en medio de nuestro ruido interno. En Salmo 46, nos recuerda, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Qué difícil resulta detenernos, aquietar nuestro corazón y simplemente reconocer que Él es quien sostiene los cielos, quien alimenta a las aves, quien conoce cada detalle de nuestra vida y cada necesidad aún antes de que la expresemos. Confiar en Dios es como sembrar una semilla en la tierra. No ves de inmediato lo que ocurre bajo el suelo, pero sabes que hay vida en movimiento, sabes que tarde o temprano brotará. Así es la fe, descansar en que Él ya está obrando, incluso si no lo percibimos. Pero confiar implica esperar. Y esperar nunca es fácil para un corazón ansioso. Eclesiastés 3:11 nos recuerda, todo lo hizo hermoso en su tiempo.
no en el mío, no en el tuyo, sino en el tiempo perfecto de Dios. El problema es que nuestra impaciencia nos hace olvidar las bendiciones ya recibidas, nos lleva a enfocarnos en lo que falta y no en lo que Él ya ha provisto. Es como mirar un paisaje glorioso y solo ver la nube oscura que lo cubre parcialmente. La gratitud se convierte en la llave que abre la puerta a la paz. Cuando agradecemos, recordamos su fidelidad, recordamos que nos ha sostenido en el pasado y que lo seguirá haciendo. Piensa en la confianza de un niño. Él no se preocupa de dónde vendrá el alimento, no calcula cómo se pagarán las cuentas, simplemente descansa en el amor de sus padres. Jesús dijo en Marcos 10:15, «De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Esa confianza infantil es la que se nos pide, no basada en entender todos los detalles, sino en conocer el carácter de aquel que nos cuida. El peso de la vida no se mide por los problemas que enfrentamos, sino por la manera en que respondemos a ellos. ¿Tomaremos la carga sobre nuestros hombros hasta desfallecer o confiaremos en aquel que nos invita a entregársela? 1 Pedro 5:7 nos anima con una promesa que es tan simple como profunda: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada temor, cada incertidumbre, cada duda, Él nos pide que se la entreguemos. No algunas, no las que parecen demasiado grandes para nosotros, sino todas, porque ninguna carga es demasiado pequeña ni demasiado grande para el Señor. Dios no nos pide que neguemos nuestras responsabilidades, pero sí nos invita a cambiar la perspectiva con la que las enfrentamos. Las preocupaciones no son obstáculos para destruirnos, son oportunidades para acercarnos más a Él, para profundizar nuestra fe, para aprender a depender menos de nuestra fuerza y más de su gracia. Porque confiar en Él no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria. Es creer que su plan es bueno aun cuando todo alrededor parece contradictorio. Es recordar que su fidelidad no falla, que su amor es constante y que su poder siempre será más grande que cualquier problema que enfrentemos. Cuando comprendemos el llamado de Jesús en Mateo 6:34, no lo recibimos como una sugerencia ligera, sino como un mandamiento de amor. No te preocupes por el mañana. Vive el presente en la certeza de que tu Padre Celestial ya está en el futuro, ya tiene el control, ya ha provisto la gracia necesaria. Ese es el secreto de la verdadera paz, soltar lo que no podemos manejar y confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros hoy, mañana y por la eternidad. He aprendido a lo largo de los años que una de las batallas más grandes en la vida cristiana es la lucha contra la ansiedad. No hablo de una simple preocupación pasajera, sino de esa sensación que oprime el corazón como si lleváramos a la espalda una mochila repleta de piedras. Cada pensamiento inquietante es como una roca que añadimos sin darnos cuenta. Al comienzo creemos que podemos soportarlo, pero pronto descubrimos que la carga se vuelve tan pesada que nos roba el aliento y nos impide avanzar. La ansiedad tiene esa capacidad, no solo desgasta las fuerzas físicas, sino que también consume la mente y envenena el alma. Muchas veces me he detenido a reflexionar sobre el origen de esa carga. ¿Por qué los hijos de Dios que conocemos sus promesas caemos una y otra vez en la trampa de la preocupación? Una de las primeras razones es el futuro incierto. Nos inquieta no saber lo que vendrá mañana, nos atormentan preguntas sin respuesta. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Qué sucederá si la enfermedad toca mi puerta? El corazón humano se engancha a esos «y sí», y se queda atrapado en un círculo de temor que nunca se detiene.
La incertidumbre se convierte en un monstruo invisible que nos persigue y en lugar de mirar hacia Dios, fijamos los ojos en todo lo que podría salir mal. Otra raíz de la ansiedad está en las expectativas de los demás. La sociedad, la familia, los amigos, incluso la iglesia muchas veces colocan sobre nosotros cargas que van más allá de nuestras fuerzas. Escuchamos voces que dicen, debes ser más fuerte, debes tener éxito, debes cumplir con esto y aquello. Y en nuestro intento por complacer a todos, comenzamos a sentir que fallamos constantemente. Esa presión se convierte en un eco que resuena dentro del alma, nunca es suficiente. Y mientras más luchamos por alcanzar esos estándares, más nos alejamos de la paz que solo Dios puede dar. Las responsabilidades también se multiplican con el tiempo. El paso de los años nos trae nuevas tareas: mantener un hogar, proveer para la familia, cuidar de los hijos, atender compromisos laborales, servir en la iglesia. Todo eso, aunque es parte natural de la vida, muchas veces se acumula hasta volverse una montaña frente a nosotros. Intentamos escalarla solos, convencidos de que debemos resolverlo todo con nuestras propias manos. Pero pronto nos damos cuenta de que ese esfuerzo nos lleva al agotamiento físico, emocional y espiritual. La ansiedad se alimenta precisamente de esa ilusión, la de creer que si no lo hacemos, nosotros, todo se derrumbará. En el fondo, el problema principal es nuestra necesidad de control. Queremos controlar el presente, asegurar el futuro, prever cada detalle, evitar cada problema. Y cuando algo escapa de nuestras manos, sentimos que perdemos el rumbo. El corazón humano no tolera la incertidumbre, y sin embargo, la vida está llena de ella. Esa necesidad de control es como tratar de retener agua entre los dedos. Cuanto más la apretamos, más rápido se escapa. La ansiedad se instala cuando intentamos ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Jesús habló de manera directa sobre este tema. En Mateo 6, 25, 27, encontramos palabras que atraviesan la raíz de la preocupación. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Estas palabras no son una simple sugerencia para vivir más tranquilos. Son un mandamiento, una invitación divina a descansar en la provisión de nuestro Padre. Cada vez que leo ese pasaje me detengo en la imagen de las aves. Ellas no viven angustiadas por lo que sucederá mañana. ¿No ves a los gorriones construyendo graneros para almacenar alimento por años, ni a las palomas preocupadas por cómo saldrán adelante la próxima estación? Ellas hacen lo que fueron creadas para hacer: vuelan, cantan, buscan el sustento del día. Y mientras tanto, el Padre Celestial se encarga de proveer. ¿No es asombroso pensar que nosotros, creados a su imagen y semejanza, amados con un amor eterno, redimidos por Cristo, valemos infinitamente más que esas aves? Si Él cuida de ellas con tanta dedicación, ¿cómo no cuidará de nosotros? La tentación de la ansiedad nos susurra constantemente que debemos resolverlo todo ahora, que si no actuamos con rapidez, Dios no lo hará a tiempo. Nos convence de que su calendario está equivocado y de que debemos adelantarnos a sus planes. Pero cada vez que cedemos a esa tentación, terminamos atrapados en decisiones apresuradas que nos conducen a la frustración. Es como correr contra la corriente de un río. Cuanto más luchamos, más rápido nos agotamos hasta que no nos quedan fuerzas. La ansiedad siempre promete seguridad, pero lo único que entrega
es cansancio y vacío. He visto a muchos hijos de Dios vivir esclavos de esa mochila de piedras. Algunos cargan con temores sobre su salud, otros con preocupaciones financieras, otros con la culpa del pasado o con la incertidumbre del mañana. Cada piedra representa un pensamiento ansioso. ¿Qué será de mí? ¿Y si no lo logro? ¿Qué pasará si todo sale mal? Y poco a poco la carga se hace tan pesada que les impide ver la bondad del Señor en el presente. La ansiedad es cruel porque roba la energía del hoy con la ilusión de un mañana que ni siquiera ha llegado. Pero el Señor nos recuerda una y otra vez que no estamos llamados a llevar esa carga. En su palabra encontramos ejemplos claros de su cuidado constante. Piensa en Israel en el desierto, cada día recibían maná suficiente para ese día, ni más ni menos. El Señor no les permitió guardar para mañana porque quería enseñarles a confiar en su provisión diaria. De la misma manera, Jesús nos dice en Mateo 6:34, «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». El Señor nos está invitando a vivir un día a la vez, confiando en que mañana Él seguirá siendo fiel tal como lo fue hoy. La ansiedad también se disfraza de responsabilidad. A veces creemos que preocuparnos es un signo de amor por nuestra familia, por nuestro trabajo o por nuestro ministerio. Pensamos, si no me preocupo, no me importa. Pero la verdad es que la preocupación no añade nada positivo. Preocuparse no paga las cuentas, no sana enfermedades, no asegura el futuro de nuestros hijos. La preocupación solo consume energía y nos roba la capacidad de disfrutar el presente. Dios no nos ha llamado a preocuparnos, sino a confiar. Preocuparse es como mecerse en una silla, nos mantiene ocupados, pero no nos lleva a ninguna parte. Hay algo más que debemos entender. La ansiedad no solo es un desafío, también es una tentación espiritual. Nos tienta a dudar de la bondad de Dios, a creer que no está al tanto de nuestras necesidades, a suponer que su cuidado es insuficiente. Esa tentación nos lleva a apoyarnos en nuestra propia prudencia en lugar de descansar en su soberanía. Pero la palabra de Dios es clara: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Cada vez que nos aferramos al control, nos desviamos de la senda que Él ha trazado. Y cada vez que rendimos ese control, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La ansiedad también se intensifica cuando nos comparamos con los demás. Vemos a quienes parecen tener vidas más fáciles, más exitosas, más estables, y nos preguntamos, ¿por qué nosotros no disfrutamos lo mismo? Esa comparación alimenta la insatisfacción y abre la puerta a la duda. Pero Jesús nos recuerda en Juan 21:22, que a ti, sígueme tú. Su plan para cada uno de nosotros es único y no podemos medirlo con las métricas del mundo. La tentación de la ansiedad es hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros, pero la verdad es que su mirada nunca se aparta de sus hijos. Cuando pienso en la ansiedad como un desafío y una tentación, no puedo evitar recordar las palabras del apóstol Pedro: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». 1 Pedro 5, 7. La palabra toda es clave. No se trata de entregar solo las preocupaciones grandes, sino también las pequeñas, las que parecen insignificantes. Dios quiere que depositemos en sus manos cada roca de esa mochila, porque Él sabe que no fuimos diseñados para cargarla solos. Y cuando lo hacemos, descubrimos que su cuidado es real, personal y constante.
La ansiedad es como una voz insistente que busca desviar nuestra atención de la fidelidad de Dios. Nos habla del futuro con un tono amenazante, nos recuerda las responsabilidades con una dureza cruel, nos señala las expectativas de los demás como cadenas imposibles de romper. Pero frente a esa voz, la palabra de Dios se levanta como un ancla que nos mantiene firmes. Cuando Jesús dijo, «Mirad las aves del cielo», no estaba dando una ilustración ligera. Estaba enseñándonos a detenernos a observar, a aprender de lo sencillo, lo que hemos olvidado en medio de la complejidad de la vida. Esa es la esencia de la batalla contra la ansiedad, decidir en quién confiamos. Si ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestros planes, la mochila de piedras nunca se aligerará. Pero si rendimos el control al Padre, si miramos hacia arriba y recordamos que Él alimenta a las aves y viste los lirios del campo, entonces nuestro corazón comenzará a descansar. Porque el verdadero antídoto contra la ansiedad no es el control, sino la confianza plena en aquel que tiene todo bajo control. Cuando reflexiono sobre la vida de fe, me doy cuenta de que todo gira en torno a una sola verdad fundamental. Dios es absolutamente digno de confianza. A lo largo de los años he visto que las circunstancias pueden cambiar de manera impredecible, las personas pueden fallarnos, incluso nuestras propias fuerzas nos abandonan, pero el Señor permanece fiel. Su fidelidad no es una promesa vacía ni un concepto abstracto. Es una realidad viva que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. Desde las páginas de las Escrituras hasta los detalles más pequeños de nuestra vida cotidiana, su carácter inmutable nos recuerda que podemos descansar seguros en Él. Muchas veces nos encontramos atrapados en el torbellino de las preocupaciones, intentando resolver todo con nuestras propias manos. Pero, ¿qué nos dice la palabra en Isaías 41:10? Escuchamos esta voz clara y poderosa: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Cuando permitimos que estas palabras penetren en lo más profundo de nuestro corazón, descubrimos que no estamos caminando solos. La presencia de Dios no es pasajera ni intermitente. Es constante como un padre que nunca abandona a su hijo. Recuerdo muchas ocasiones en las que, en medio de la incertidumbre, me preguntaba cómo saldría adelante. Había noches en las que la preocupación se sentía como un peso insoportable, como una carga que apretaba mi pecho. Y en esos momentos, lo único que podía hacer era volver a las promesas de Dios. Una y otra vez Él me recordaba: «Yo estoy contigo». No era una teoría, era una experiencia viva. En medio de la debilidad, en medio de la confusión, su voz era clara, firme, inquebrantable. La fidelidad de Dios significa que nunca rompe su palabra. Él no es como los hombres que dicen una cosa y hacen otra. Números 23:19 lo afirma con absoluta claridad: «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él y no lo hará. Habló y no lo ejecutará». Esta verdad nos sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Podemos confiar en Él no solo porque lo deseamos, sino porque su carácter lo garantiza. Él siempre cumple lo que promete, aun cuando no entendamos su manera ni su tiempo. Pero confiar en Dios no es un acto automático ni superficial. Es una decisión diaria, un acto de entrega constante. La Escritura nos llama a un gesto claro de fe: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». 1 Pedro 5:7. Este mandato no es una sugerencia ligera, es una invitación divina a liberar el corazón de las cadenas de la preocupación.
Cuando entregamos a Dios aquello que nos consume, no estamos negando la realidad de los problemas, sino reconociendo que no fuimos diseñados para llevarlos solos. He aprendido que la preocupación actúa como una mochila cargada de piedras. Cada temor, cada duda, cada incertidumbre añade un peso más. Con el tiempo la carga se vuelve insoportable y la vida se convierte en un esfuerzo constante por seguir caminando bajo ese peso. Sin embargo, Jesús mismo nos invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta no es solo una palabra de consuelo, es una promesa de alivio. Cuando deposito mis cargas en sus manos, experimento una libertad que ninguna estrategia humana puede otorgar. La acción de confiar en Dios tiene consecuencias reales y palpables en nuestra vida. Pablo nos dice en Filipenses 4, 6, 7: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de lo extraordinario que es esto? El Señor no solo recibe nuestras preocupaciones, sino que a cambio nos entrega su paz. Una paz que no depende de las circunstancias externas, una paz que se convierte en muralla alrededor de nuestro corazón y de nuestra mente. Esa paz es algo que el mundo no puede comprender ni ofrecer. Recuerdo estar en situaciones en las que humanamente debería haber sentido miedo o desesperación, y sin embargo, lo que experimentaba era una calma profunda, como si una mano invisible estuviera sosteniéndome. Eso es lo que significa confiar, dejar de luchar contra la corriente y permitir que el río de la gracia de Dios nos lleve. No significa inactividad ni resignación, sino descanso en aquel que sabe exactamente lo que hace. Dios nos invita a experimentar la vida desde otra perspectiva. Cuando fijamos nuestra atención en sus promesas, en lugar de en nuestras preocupaciones, nuestra visión cambia. Es como observar un paisaje majestuoso, y en vez de enfocarnos en la nube oscura que lo cubre, aprendemos a ver la grandeza del horizonte. La gratitud se convierte en un arma poderosa contra la ansiedad. Dar gracias a Dios por lo que ya ha hecho abre nuestros ojos a su fidelidad y fortalece nuestra confianza en lo que hará. Cuando era niño nunca me preguntaba de dónde venía el alimento ni cómo se pagaban las cuentas. Sabía que mis padres se ocuparían de ello. Esa confianza infantil es la que Jesús menciona en Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un niño no necesita conocer cada detalle, solo confía en el carácter de quien lo cuida. De la misma manera, el Señor nos invita a confiar en su carácter, no en nuestra capacidad de control. El temor es muchas veces el mayor obstáculo para depositar nuestra confianza en Él. El miedo nos paraliza, nos hace dudar y nos arrastra a decisiones equivocadas. Pero la palabra de Dios es clara. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Juan 4:18. Cuando vivimos conscientes del amor de Dios, entendemos que no hay lugar para el miedo, porque estamos sostenidos por su gracia perfecta. Es cierto que en el mundo tendremos aflicciones. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí no hay falsas expectativas. Se nos advierte que enfrentaremos dificultades. Sin embargo, también se nos asegura que no lo haremos solos y que al final la victoria pertenece a Cristo. Esa certeza cambia nuestra manera de enfrentar los problemas. No es la ausencia de pruebas lo que nos da paz, sino la certeza de que el Señor camina con nosotros en medio de ellas.
He visto muchas personas luchar por mantener el control de cada aspecto de su vida. Planifican, calculan, intentan anticipar cada detalle como si así pudieran garantizar resultados. Pero la Escritura nos recuerda en Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entregar el control no es renunciar a la responsabilidad, es reconocer que nuestro conocimiento es limitado y que Dios ve el cuadro completo. Confiar en Dios es también un acto activo. No se trata de cruzarse de brazos esperando que todo suceda por arte de magia. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Confiar significa dar pasos de obediencia aun cuando no vemos el final del camino. Es como caminar en medio de la niebla, no vemos todo, pero cada paso nos acerca al destino que Él ha preparado. A medida que profundizamos en este viaje de confianza, descubrimos que la fe es como una semilla. Una semilla parece pequeña e insignificante, pero bajo la tierra ocurre un proceso invisible que dará fruto en su tiempo. Así es la obra de Dios en nosotros. Eclesiastés 3:11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. El Señor nunca se adelanta ni se retrasa. Su tiempo es perfecto. Mientras tanto, nuestra tarea es esperar con fe, regando esa semilla con oración, gratitud y obediencia. Cada día es una oportunidad para renovar nuestra confianza. Lamentaciones 3 lo expresa con tanta belleza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta verdad nos recuerda que al despertar cada día tenemos la oportunidad de decir: Señor, hoy confío en ti. No sé lo que vendrá, pero sé que tu fidelidad me sostendrá. La confianza en Dios es un camino que transforma la manera en que vivimos, pensamos y sentimos. Es elegir cada día depositar nuestras cargas en sus manos, recordando que Él es fiel, que su presencia es constante, que nos invita a entregar toda ansiedad y que como resultado nos regala su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón en Cristo Jesús. 1. Aceptar y escuchar. Actitud. ¿Alguna vez has sentido que el ruido de tu mente no te permite escuchar la voz de Dios? En más de una ocasión me he encontrado con esa inquietud, con ese torbellino de pensamientos que me arrastra como si fuera una corriente sin freno. Y es en esos momentos cuando el Señor me recuerda con suavidad y firmeza: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46. No es una sugerencia ligera, es una invitación profunda a detenernos a reconocer que Él está en control, incluso cuando mi corazón se resiste a creerlo. He aprendido que la quietud no significa inactividad. No se trata de quedarme de brazos cruzados esperando que todo se solucione por sí solo. Se trata de un descanso activo, de un acto de fe, en el cual decido rendir mis ansiedades y mis planes para reconocer que hay uno mucho más sabio que yo, guiando cada paso de mi vida. Hay días en los que me cuesta soltar ese control porque la naturaleza humana desea siempre prever, calcular, anticipar. Pero cuando me detengo y elijo escuchar, descubro que la voz de Dios no grita, más bien susurra con ternura a lo más profundo de mi ser. Recuerdo una ocasión en la que estaba enfrentando decisiones importantes y mi alma estaba dividida entre el miedo al fracaso y el deseo de acertar en el camino correcto. En ese silencio buscado, en ese espacio apartado, fue donde entendí que el Señor no me pedía que tuviera todas las respuestas, sino que confiara en que Él ya las tenía.
Esa es la esencia de la aceptación, admitir que yo no poseo la capacidad de controlar el rumbo de mi vida, pero sí puedo elegir confiar en el Dios que ve el panorama completo. La quietud también me revela mi fragilidad. Me doy cuenta de que sin importar cuánto corra, cuánto planifique o cuánto luche, sigo siendo limitado. Pero al mismo tiempo me enseña que esos límites no son un obstáculo para el poder de Dios. Cuando permanezco en silencio ante Él, reconozco su grandeza. Es como estar frente al mar y aceptar que no puedo medir su profundidad ni contener sus olas, pero puedo maravillarme con su inmensidad. Así es Dios, más grande de lo que puedo comprender, pero cercano lo suficiente para hablarme al corazón. Aceptar y escuchar no siempre es sencillo. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a producir, a demostrar, a buscar resultados inmediatos. Pero he descubierto que el ritmo de Dios es diferente. Él no se apresura, pero tampoco llega tarde. Cuando me detengo en su presencia, mis preocupaciones empiezan a perder fuerza. Aquello que parecía inamovible comienza a verse desde otra perspectiva, porque la quietud abre la puerta a la fe. Y en ese lugar, la ansiedad se transforma en confianza. También he notado que al estar quieto, empiezo a escuchar no solo la voz de Dios, sino también las áreas de mi vida que necesitan rendirse. El silencio me confronta. Es ahí donde me doy cuenta de que me aferro demasiado a la necesidad de tener el control, de que me cuesta dejar mis cargas en las manos de aquel que siempre ha sido fiel. Pero cuando finalmente cedo, experimento una paz que no proviene de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está al mando. La práctica de estar quieto ante Dios me ha llevado a comprender que no se trata de un momento ocasional, sino de una disciplina constante. Cada día tengo la oportunidad de apartar un tiempo, aunque sea breve, para aquietar mi alma y reconocer su soberanía. Es en esa práctica diaria donde mi relación con Él se fortalece, donde mi confianza se renueva y donde mi perspectiva cambia. Porque cuando acepto su señorío y escucho su voz, recuerdo que no estoy solo en esta jornada y que el Dios que sostiene el universo también sostiene mi vida. 2. Gratitud práctica. He descubierto que una de las armas más poderosas contra la ansiedad es la gratitud. La Escritura nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esa instrucción no es condicional. No dice que dé gracias solo cuando las cosas van bien, sino en todo. Y cada vez que medito en esas palabras, comprendo que la gratitud no es simplemente un sentimiento que aparece cuando recibo algo agradable, sino una práctica, un hábito que debo cultivar especialmente en medio de las dificultades. Recuerdo momentos en los que mis preocupaciones me abrumaban al punto de no ver salida. Tenía la mente enfocada en lo que me faltaba, en lo que temía perder, en lo que no podía controlar. Y entonces el Señor me mostró con claridad, «Mira lo que ya he hecho por ti». Es como si estuviera caminando por un paisaje hermoso, pero con la mirada fija en una nube oscura, ignorando el cielo azul, la luz del sol y el canto de los pájaros. La gratitud me abre los ojos para ver lo que antes pasaba por alto. Cuando decido dar gracias, aunque no entienda las circunstancias, mi corazón cambia. No es que los problemas desaparezcan de repente, pero la forma en que los enfrento se transforma. En vez de sentirme consumido por lo que falta, empiezo a recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Recuerdo las veces en que me sostuvo cuando me proveyó sin que yo lo esperara, cuando me abrió puertas que parecían cerradas. Y esa memoria despierta en mí una confianza renovada. Si Dios lo hizo antes, ciertamente puede hacerlo de nuevo. La gratitud también me enseña a valorar lo sencillo.
Muchas veces estamos tan enfocados en los grandes logros, en las respuestas espectaculares, que olvidamos agradecer por lo cotidiano, el aire que respiro, la salud que tengo, la familia que me acompaña, la iglesia que me sostiene en oración. Cada una de esas cosas es un regalo inmenso que no debería pasar inadvertido. Y cuando reconozco esas bendiciones, mi espíritu se fortalece porque comprendo que la mano de Dios está en cada detalle grande o pequeño. Dar gracias no significa ignorar el dolor. A lo largo de mi vida he pasado por pérdidas, por temporadas de incertidumbre, por noches de lágrimas en las que parecía que no había motivo para agradecer. Pero incluso allí, el Señor me mostró que la gratitud no se basa en mis emociones, sino en su carácter. Puedo dar gracias porque sé que Él es fiel, porque su amor nunca cambia, porque su plan, aunque misterioso, siempre es para bien. Y esa certeza me permite alabarlo incluso en medio de la tormenta. La práctica de la gratitud es como un ancla para mi alma. Cada vez que me siento tentado a dejarme llevar por la preocupación, elijo recordar y agradecer. Y al hacerlo, mi perspectiva cambia. Ya no veo mis problemas como gigantes invencibles, sino como oportunidades para experimentar una vez más la gracia de Dios. La gratitud me protege de la amargura, me libra de la envidia y me permite disfrutar de lo que tengo en lugar de vivir esclavizado por lo que me falta. He aprendido que la gratitud no es un ejercicio aislado, sino una forma de vida. Es decidir cada día enfocar mi mirada en la bondad de Dios en lugar de dejarme arrastrar por las circunstancias. Es reconocer que aunque no tenga todo lo que deseo, tengo más de lo que merezco, porque todo lo que tengo es fruto de su gracia. Y al vivir así descubro que la gratitud no solo cambia mi corazón, sino también la manera en que me relaciono con los demás. Cuando estoy agradecido, soy más compasivo, más paciente, más generoso, porque reconozco que lo que recibo no es para mí solo, sino para compartirlo. La gratitud es una disciplina que me recuerda constantemente que Dios está presente en cada aspecto de mi vida. Cuando abro mis labios para darle gracias, mi corazón se llena de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es entonces cuando entiendo que la voluntad de Dios, al pedirme gratitud en todo, no es un mandato pesado, sino un regalo que transforma mi manera de ver y vivir la vida. 3. Liberación del miedo. Transformación. A lo largo de mi vida he comprendido que uno de los mayores enemigos de la fe es el temor. El miedo se disfraza de tantas maneras: el temor al fracaso, al rechazo, a la pérdida, a lo desconocido. Se infiltra en el corazón y paraliza, haciéndonos creer que estamos solos, que debemos luchar con nuestras propias fuerzas. Pero cuando me acerco a la palabra de Dios, escucho una verdad que corta de raíz esa mentira: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Y cada vez que medito en estas palabras, mi alma respira libertad. He sentido en carne propia lo que es cargar con el peso del miedo. Recuerdo temporadas en las que temía lo que la gente pensara de mí, buscando aprobación, esforzándome por ser aceptado, como si la opinión de los demás determinara mi valor. Pero en esos momentos de debilidad, el Señor me recordó que ya soy aceptado en Cristo, que su amor es incondicional y eterno. Y esa verdad comenzó a liberarme de la necesidad de complacer a todos, porque entendí que cuando tengo la aprobación de Dios, lo demás pierde su poder sobre mí. El miedo también intenta gobernar nuestros pensamientos con la incertidumbre del futuro. Nos dice: ¿y si no puedes lograrlo? ¿Y si te falta? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si se convierten en cadenas invisibles que nos atan? Pero cuando decido mirar al Señor, recuerdo que Él ya conoce cada uno de mis días, que nada le toma por sorpresa, que su plan es perfecto. Entonces, ese temor
empieza a perder fuerza, porque mi confianza ya no está en mis recursos limitados, sino en su poder ilimitado. El amor de Dios es el antídoto más poderoso contra el miedo. La Escritura nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Y lo he visto en mi propia vida, cuanto más me sumerjo en la certeza de su amor, menos lugar queda para el temor. No es que las circunstancias cambien de inmediato, es que mi corazón encuentra descanso al saber que aquel que me ama con amor eterno jamás me abandonará. Es como un niño que al caminar de noche por un lugar oscuro aprieta la mano de su padre y deja de temer. Así es cuando camino tomado de la mano de Dios. El temor nos roba la paz, pero también nos roba la obediencia. Muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos llama a hacer porque tenemos miedo a fracasar, miedo a no estar preparados, miedo a lo que otros puedan decir. Pero he aprendido que cuando doy un paso de fe, aunque mis rodillas tiemblen, descubro que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en mi debilidad. Cada paso que doy confiando en Él se convierte en una victoria sobre el temor. He comprendido que la libertad del miedo no es un evento único, sino un proceso de transformación. Cada día debo recordar quién es mi Dios, repetir sus promesas, proclamar su verdad. Porque el miedo se combate con la fe, y la fe se fortalece escuchando la palabra de Dios. Cuanto más lleno mi mente de su verdad, menos espacio queda para las mentiras del temor. Es un proceso continuo de reemplazar el ¿qué pasará si? Por el sé en quién he confiado. El miedo siempre buscará regresar susurrando dudas, alimentando inseguridades. Pero la presencia de Dios en mi vida me asegura que nunca estoy solo. Él me recuerda constantemente, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y cuando esas palabras penetran en mi corazón, siento una fortaleza que no viene de mí sino de Él. Esa fortaleza me permite vivir con valentía, no porque sea intrépido en mis fuerzas, sino porque sé que el Dios Todopoderoso está conmigo. La verdadera libertad ocurre cuando dejo que la voz de Dios sea más fuerte que la voz del miedo. Y cada vez que elijo creer en su amor, en su cuidado, en su poder, el temor pierde su dominio. Así experimento una transformación real de la inseguridad a la confianza de la esclavitud, del miedo a la libertad gloriosa de ser hijo de Dios. 4. Fe y acción. He comprendido a lo largo de mi caminar con el Señor que la fe verdadera nunca es pasiva. La Escritura lo afirma con claridad, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Estas palabras no son una simple advertencia, son un llamado directo a vivir lo que decimos creer. La fe no se trata solo de declarar con los labios que confío en Dios. Se trata de actuar conforme a esa confianza, aun cuando mis ojos no puedan ver el resultado. Recuerdo muchas ocasiones en las que el Señor me pidió dar pasos que a simple vista parecían imposibles. Había temor, sí, pero había también una convicción interior de que Él me estaba guiando. Y en cada uno de esos momentos, al decidir obedecer, descubrí que la fe crece precisamente en la acción. Si me hubiera quedado esperando condiciones ideales, jamás habría visto la fidelidad de Dios manifestada de forma tan poderosa. Es al dar el primer paso, aunque el camino parezca incierto, cuando experimento que Él sostiene mis pies y endereza mis sendas. La fe activa es como sembrar una semilla. No basta con guardarla en la mano y decir que creo en su potencial. Debo ponerla en la tierra, regarla, cuidarla.
Solo así dará fruto. De la misma manera, creer en Dios significa obedecer su palabra en lo cotidiano, amar a los demás, perdonar aunque duela, servir aunque nadie lo note, dar, aun cuando parece poco. Son esos actos aparentemente pequeños los que demuestran que mi confianza en Él es real. He aprendido que muchas veces el enemigo de la fe no es la duda, sino la pasividad. Nos decimos, ya estoy confiando en Dios, pero seguimos sin movernos, esperando que todo cambie sin nuestra participación. Sin embargo, la fe verdadera siempre se traduce en acción. Abraham creyó en Dios, y por eso salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés confió en el Señor, y por eso extendió su vara sobre el mar. Pedro miró a Jesús, y por eso caminó sobre las aguas. Ninguno de ellos habría visto milagros si se hubiera quedado inmóvil pensando solamente en creer. Pero actuar en fe no significa correr sin dirección. No se trata de hacer lo que quiero y luego pedir que Dios bendiga mis planes. Significa escuchar su voz, discernir su voluntad y obedecer, aunque no lo entienda todo. Hay un poder transformador cuando mis acciones están alineadas con la palabra de Dios. Es entonces cuando mi fe deja de ser un concepto y se convierte en una realidad tangible que impacta mi vida y la de quienes me rodean. La acción guiada por la fe también desafía mis temores. Cada vez que obedezco al Señor, incluso en lo pequeño, descubro que el miedo pierde fuerza y que la confianza en Dios se hace más sólida. He visto cómo Él honra los pasos de fe, abriendo puertas que nunca habría imaginado, proveyendo recursos que parecían inalcanzables, fortaleciendo mi corazón cuando me sentía débil. Es en la obediencia que la fe se fortalece y es en la acción que Dios revela su fidelidad. También sé que la fe y la acción van de la mano en la perseverancia. No basta con dar un paso de obediencia hoy y detenerme mañana. El llamado es a mantenerme firme, a seguir corriendo la carrera con paciencia, a no rendirme, aunque el camino se vuelva difícil. Y en ese proceso, cada acto de fe se convierte en un testimonio de la obra de Dios en mi vida. La fe que actúa no solo transforma mi caminar, sino que inspira a otros a confiar también. Por eso cada día me levanto con la decisión de vivir una fe activa. No quiero una fe muerta reducida a palabras vacías. Quiero una fe viva que se demuestre en mis acciones, que refleje el carácter de Cristo en todo lo que hago. Porque sé que la fe sin obras está incompleta, pero cuando camino en obediencia, la fe se convierte en una fuerza que no solo cambia mis circunstancias, sino que glorifica al Dios que es digno de toda confianza. Cada día que despierto me enfrento a la misma decisión que tú. ¿Voy a confiar en el Señor con todo mi corazón o voy a dejarme arrastrar por las preocupaciones de la vida? La confianza en Dios no es un evento aislado, no es algo que sucede una sola vez y se queda ahí. Es una elección consciente que debemos tomar cada mañana cuando aún sentimos el peso de las responsabilidades y los temores que intentan apoderarse de nuestro corazón. Y lo sé porque yo también he tenido que aprender a rendirme una y otra vez, a dejar que Él lleve aquello que yo no puedo sostener. Jesús lo dijo con tanta claridad en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Estas palabras no son una frase bonita, no son un consuelo vacío, son una promesa del Hijo de Dios. Y cada vez que me he atrevido a tomarle la palabra, he descubierto que Él nunca falla. Él me recibe con mis debilidades, con mis ansiedades, con mis cargas más pesadas, y me ofrece algo que el mundo no puede darme: descanso verdadero para mi alma. Descanso no significa que los problemas desaparezcan como por arte de magia.
Descanso significa que ya no los enfrento solo, que la presión de encontrar una solución inmediata ya no me ahoga porque sé que tengo a un Padre amoroso que sostiene mi vida en sus manos. Es como si hubiera estado caminando durante años con una mochila cargada de piedras, cada preocupación, cada temor, cada duda, agregando más peso. Pero cuando obedezco su invitación y dejo esa carga a sus pies, algo sucede dentro de mí, la mochila ya no me aplasta y en su lugar siento una libertad y una paz que me permiten seguir adelante. Confiar en Dios transforma la manera en que veo cada situación. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora lo entiendo como una oportunidad para crecer en fe. Aquello que antes me robaba el sueño, ahora se convierte en una ocasión para experimentar su fidelidad de una manera nueva. Él no cambia mis circunstancias de inmediato, pero cambia mi corazón en medio de ellas. Y esa transformación es mucho más profunda que cualquier solución rápida que yo pudiera encontrar por mi cuenta. Cuando permito que el Señor tome el control, descubro que mi vida ya no se mueve por el temor, sino por la confianza. Ya no camino en la oscuridad de la incertidumbre, sino en la luz de su presencia. Es como entrar en un jardín después de una larga travesía por el desierto. La misma vida sigue teniendo retos, pero ahora hay esperanza, hay agua viva, hay propósito. Confiar en Él no solo cambia mi perspectiva, cambia mi manera de vivir, cambia la dirección de mi corazón. No es fácil porque el mayor obstáculo muchas veces no son los problemas mismos, sino mi necesidad de control. Me aferro a lo que conozco, quiero asegurarme de cada detalle, quiero anticipar el futuro. Pero el Señor me recuerda una y otra vez que mis planes, por muy elaborados que sean, no pueden superar los suyos. Y cuando me atrevo a soltar, cuando dejo de pelear por aquello que nunca estuvo en mis manos, encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz se convierte en la base de todo lo demás. Me da la libertad de enfocarme en lo eterno y no en lo pasajero. Me permite amar a las personas que me rodean sin el peso de mis inseguridades. Me llena de una gratitud nueva porque empiezo a ver las bendiciones que ya estaban allí esperando a que yo dejara de mirar solo mis carencias. Y en esa gratitud mi fe crece. Por eso te digo hoy, cada mañana que amanece, es otra oportunidad para decidir. ¿Voy a cargar con mi mochila de preocupaciones o voy a confiar en aquel que me invita a descansar? Jesús no nos promete una vida libre de pruebas, pero sí nos asegura que en Él encontraremos el descanso que tanto anhela nuestra alma. Y yo he comprobado que cuando tomo esa decisión, cuando digo, Señor, confío en ti, mi vida entera se transforma. Porque confiar en Él no solo cambia lo que pienso, cambia lo que soy, cambia la manera en que vivo cada día bajo la luz de su gracia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que esta palabra es también para ti, te invito a dejar un comentario aquí abajo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite, presiona el botón de me gusta y suscríbete para recibir más palabras de fe que puedan animarte a caminar con Dios cada día.